Directivo abandona a mujer negra durante horas. Su extraordinario error es rebelet con la junta. Ana se encontraba en la sala de juntas, rodeada de una élite de ejecutivos, sudando en un entorno que, a simple vista, parecía acogedor. Sin embargo, detrás de aquellos trajes impecables, la presión y el juicio eran palpables. La mirada de su jefe, un hombre blanco de poder, se posaba en ella como un peso adicional, dejando claro que su presencia debía ser una casualidad más que una elección. Cuando él se levantó y abandonó la sala en medio de su exposición, el eco de la puerta cerrándose resonó como un disparo en su mente. ¿Era este el final de su carrera? O peor, ¿su trabajo era tan irrelevante que podía marcharse sin una mirada atrás? La angustia empezó a crecer, como una bola de fuego que le oprimía el pecho. La idea de su trabajo no siendo valorado la consumía. Había luchado para llegar a donde estaba, un camino de desvelo que había trazado a pulso. Su currículum brillaba con logros y referencias, pero en aquel ambiente, se sentía invisibilizada. La multitasking de su vida profesional se encontraba en un abismo. La mezcla de inseguridad y ansiedad la impulsaba a la autoevaluación. Se preguntaba si en verdad estaba destinada a ser una simple observadora en el juego corporativo, o si había una voz en su interior que clamaba por ser escuchada. En sus pensamientos, asomaba la duda. Su esfuerzo podía ser en vano. La meritocracia en la que había creído parecía un espejismo en aquel campo de batalla. Hoy es el día, pensaba. Había trabajado arduamente en una propuesta que podría transformar el departamento. La importancia del proyecto la mantenía en vilo, y a la vez, alimentaba su temor a los fracasos repetidos. Sus colegas, que parecían amigables, actuaban como sombras al acecho. Ana sintió la presión aumentar, como si todo el peso de la espera de la industria recayese sobre sus hombros. Les había escuchado en pasillos, murmullos cortantes que descalificaban su trabajo, y hacían eco en su mente, recalibrando su percepción sobre sí misma. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Al recordar las palabras de Doña Rosa, su aliada en la recepción, Ana sintió un destello de esperanza. La vida no te da oportunidades, las crea, le había dicho. Y en ese momento, Ana necesitaba crear una. Con su mente en caos, se preguntó si sus sacrificios llegarían a materializarse, o si serían otro intento en vano de cambiar la narrativa. Respiraciones profundas se entrelazaban con el constante estallido de su corazón. Miró hacia la puerta donde su jefe había desaparecido, y sintió como si toda su carrera se encontraba en aquel umbral, colgando de un hilo. La incertidumbre de su futuro pesaba en su alma, mientras se preparaba para su presentación. La sala resplandecía con la luz fría de las lámparas, y el murmullo de las sillas se volvía una melodía desafinada en su cabeza. Ana se sentía en el centro de un torbellino emocional, el sudor resbalándole por la espalda. ¿Podría realmente demostrar su valía, exponer su proyecto sin ser borrada del juego? Justo en el punto más crítico, el instante antes de abrir su boca para presentar, el pánico la envolvía. Cada párrafo de sus notas se volvía una hoja vacía frente a su mirada. Se avecinaba una tormenta, y Ana, armada de coraje, estaba a punto de confrontarla. Ana inhaló hondo, sus pensamientos tambaleándose entre el temor y la determinación. Sentía como si el tiempo se detuviera mientras los rostros de sus colegas se volvían borrosos. ¿Acaso sería posible cambiar la narrativa que la había relegado al silencio? La idea de reafirmar su voz se convirtió en un estandarte en medio de su tormenta interna. Decidió que no permitiría que esta oportunidad se escapara. El momento estaba destinado a ser suyo. Comenzó a hablar. Sus palabras emergieron como un torrente.
Con cada frase, la idea de su proyecto cobraba vida en la sala. Desplegó la presentación con una pasión que sorprendió incluso a sí misma. Cada gráfico bien diseñado, cada estadística pensada, se convirtieron en apoyo para su visión. A medida que avanzaba, la tensión se fue disipando, aunque las miradas de sus colegas aún no dejaban de ser evaluadoras, lo que intensificaba su voluntad de demostrar su habilidad. Sin embargo, lo que realmente importaba era su mensaje. La transformación que su propuesta ofrecería no solo al departamento, sino también a la empresa en su totalidad. Trató de conectar no solo las cifras, sino también un propósito. Era un eco del esfuerzo que había puesto en cada detalle y cada noche de insomnio. Esa era su voz, y no tenía intención de ocultarla. Al final de su presentación, Ana dejó caer la última diapositiva y se permitió un instante de silencio. La sala parecía absorber su energía. El murmullo inicial se había transformado en una pausa contemplativa. Era consciente de que el juicio no solo provenía de su equipo, sino de su propia autocrítica, que aún susurraba dudas en la parte más oscura de su mente. Pero, por un instante, eso se desvaneció. Había hablado con convicción. Había creado una conexión y por fin, el eco de su voz había resonado en el espacio. Los muros invisibles comenzaron a desmoronarse lentamente. Sus colegas, antes inmóviles como estatuas, empezaron a intercambiar miradas. Algunas sonrisas furtivas se dibujaron en los rostros más inesperados, y eso chisporroteó una llama de esperanza en su interior. Tal vez estaba cuestionando sus capacidades, pero al mismo tiempo, había comenzado a abrir un camino hacia nuevas posibilidades. El aplauso que siguió, la dejó sin aliento. Aunque todavía existía una sombra de duda en su interior, se sentía más fuerte. Había decidido que este sería el inicio de algo nuevo. Sin embargo, la realidad del mundo corporativo es implacable. Mientras navegaba por esa euforia, recordó a su jefe, quien había salido de la sala. ¿Cómo reaccionaría él ante esta presentación? La inseguridad nuevamente se deslizó entre los resonantes aplausos. Ana se volvió hacia su equipo, buscando respuestas en sus rostros, pero en ese momento, la puerta se abrió, y el directivo hizo su entrada. La tensión se repitió en la sala, pero ahora había gravitas. El juicio, que antes la había hecho sentir como un simple espectador, se tornaba en un reojo de expectativa. Daría su opinión sobre lo que había presenciado, y eso podría ser el punto culminante de su carrera, o quizás, el abismo definitivo. Ana se sorprendió a sí misma sintiendo un renovado sentido de desafío. Decidió que, independientemente de la reacción que su jefe pudiera tener, había reclamado su voz. Y en esa reclamación, podría hallarse su verdadero crecimiento. Mientras la mirada de todos se centraba en el directivo, Ana comprendió que había forjado un espacio en el que cada desafío sería un peldaño hacia su autonomía. El momento de la verdad había llegado, y ella estaba lista para afrontarlo. Pero una pregunta inquietante persistía en su mente. ¿Podría su audaz defensa cambiar realmente la percepción que tenían de ella? Con esa incertidumbre, el suspenso en la sala se transformó en el preludio de la próxima gran prueba, en su camino hacia la transformación personal y profesional. La tensión en el aire se hizo palpable cuando el directivo, un hombre de rostro serio y mirada incisiva, tomó su lugar en el centro de la sala. Ana sintió cómo su estómago se cerraba al ver su expresión. Era un maestro del juicio, y cada segundo de espera parecía alargarse como si el tiempo no tuviera compasión. Las miradas de sus colegas se transformaron en un círculo de evaluación, y Ana supo que estaba a punto de enfrentar no solo una crítica profesional, sino un examen de su valía personal. «Gracias por la presentación, Ana», comenzó el directivo, su voz resonando con un tono que buscaba ser neutral, pero que ella sabía cargaba su propia carga de pesimismo. «Has puesto un gran esfuerzo en esto, y es evidente que te has comprometido con el proyecto». La afirmación inicial le otorgó un breve respiro, pero las palabras siguientes cortaron como un puñal. «Sin embargo, hay antecedentes que me hacen dudar. Necesito escuchar más sobre cómo piensas enfrentar la resistencia de las partes interesadas».
Esa pregunta era una prueba directa a su preparación y visión. En su interior, Ana frunció el ceño, dejando de lado la tentación de responder a la defensiva. Lo sabía de antemano. El desafío no se trataba solo de sus habilidades para argumentar, sino de su capacidad para mostrar fe en sí misma. Tomó una respiración profunda y comenzó a elaborar su respuesta. Entiendo sus reservas, respondió con calma, sintiendo un nuevo impulso de confianza en su voz. He investigado a fondo cómo estas propuestas han sido recibidas en otros contextos. Se trata de crear espacios de diálogo, de generar compromiso real dentro de cada inmediato afectado. Lo que necesito es su apoyo para ser parte de este proceso. Notó cómo algunos rostros entre sus colegas se movían, mostrando una mezcla de interés y reconocimiento. Había algo poderoso en esa exposición, y sabía que dependía solo de ella llevarla a cabo. Mientras continuaba su argumentación, su mente comenzó a afilarse como nunca antes. Cada experiencia pasada, cada rechazo que había enfrentado, parecía ahora un peldaño que la había llevado a este preciso momento. Habló sobre los relatos de aquellos que antes se sintieron excluidos de la toma de decisiones, y cómo su propuesta abriría puertas a voces que merecían ser escuchadas. Esto no se trata solo de números, insistió. Se trata de un cambio en la cultura organizativa, de reconocer que la diversidad de pensamientos impulsa la innovación. Ana notó un leve asentimiento en las cabezas de algunos miembros de la sala. La inquietud que sentía antes comenzó a disiparse. Allí estaba ella, no solo como una participante en la mesa, sino como una agente de cambio. Sin embargo, al mirar a su jefe, notó que su interés no parecía alineado con el de sus colegas. Eso la inquietó. ¿Podría ser que su visión no estaba resonando en todos por igual? La pregunta la llevó a un dilema interno, confrontando no solo sus habilidades estratégicas, sino también sus valores personales. ¿Y si su esfuerzo no era suficiente para cambiar la mentalidad afincada en la vieja escuela? Cuando el directivo finalmente terminó su valoración, su crítica fue más severa de lo que había anticipado. Cada palabra que utilizó se sentía como un tiro directo en su autoimagen. Aprecio tu energía, Ana, pero este proyecto necesita más que pasión. Necesitamos resultados claros. Tienes una semana para presentar un plan de acción que convenza no solo a este grupo, sino a todos en sectores clave. Las palabras se deslizaron en su interior como un tornado, despreciando su evidente progreso. Una semana. Era un breve lapso para cimentar su legado en la empresa. Ana sintió que el tiempo se escurría entre sus dedos. La presión se exacerbó, y cada célula de su cuerpo respondía en un tirón de desafío. Había llegado la hora de demostrar que era capaz de cambiar no solo sus circunstancias, sino también su futuro. Al salir de la sala, un nuevo fuego ardía en su interior. Antes de que pudiera dar un respiro, sus colegas comenzaron a acercarse, ofreciendo palabras de aliento y pequeñas sonrisas de complicidad. Fue en ese instante que comprendió que el miedo no era su enemigo, sino su combustible. Con cada paso, la incertidumbre se convirtió en un reto. Ana sabía que debía encontrar un enfoque radical para su presentación final, un plan capaz de eliminar cada resistencia. Pero lo que verdaderamente le preocupaba era si podría sostener esa fortaleza interna que había descubierto tan recientemente. Se dio cuenta de que el verdadero viaje no solo sería enfrentarse a su jefe, sino buscar la manera de habitar con confianza su nueva identidad como líder. Mientras el día se desvanecía, una idea empezó a gestarse en su mente. Tendría que balancear su estrategia con autenticidad, convertirse en la voz de aquellos que no la habían tenido. La presión era abrumadora, pero tal vez, solo tal vez, eso era lo que necesitaba para abrazar por completo la primera gran prueba de su carrera. Pero en el fondo, una pregunta inquietante persistía. ¿Sería capaz de sostener esa voz en medio de la adversidad que se avecinaba? El camino por recorrer estaba trazado, y el destino prometía ser tanto un desafío como una revelación inminente. Ana se sintió decidida. El próximo capítulo de su vida estaba por escribirse, pero el suelo aún temblaba bajo sus pies.
Ana salió de la sala con una mezcla de adrenalina y ansiedad. Cada paso que daba resonaba en su mente, como un eco de la crítica que había recibido. No había tiempo para lamentaciones. Debía actuar y encontrar una manera de transformar la duda que sentía en fuerza. Sin embargo, la carga de responsabilidad se posó sobre sus hombros como un manto pesadísimo. Se sentó en su escritorio, rodeada por pilas de documentos y gráficos que representaban el proyecto que en esas horas había defendido. La pantalla de su ordenador brillaba, una ventana al mundo de información que ahora necesitaba implementar. Las palabras del directivo giraban en su mente, una advertencia constante. Necesitamos resultados claros. La presión se sentía como un estallido de luces que iluminaba cada rincón de su inseguridad. Pero, a medida que comenzaba a organizar sus ideas, algo dentro de ella empezó a transformarse. Recordó la pasión que la había llevado hasta allí, lo que había aprendido de cada fracaso y éxito. Había una chispa que había quedado oculta bajo la sombra de la crítica, y ahora, ante la inminente oportunidad, esa chispa prometía encender un fuego poderoso. Ana tomó una respiración profunda y empezó a escribir. Su propuesta no sería una simple recopilación de cifras y estrategias, sería una narrativa. Se decidió. Haría de su presentación un relato que conectase emocionalmente con todos los que la escucharían. Sí, tendría datos, pero también incluiría historias que subrayaran por qué el cambio era necesario. Cada palabra que se mecía en su mente resonaba con un propósito. El primer párrafo brilló con claridad, un marco para exponer no solo lo que era el proyecto, sino la esencia detrás de cada decisión. Quería mostrar cómo las propuestas podían transformar vidas, no solo los números de la empresa. Comenzó a escribir sobre lo que representaba ese cambio, sobre la inclusión y la innovación que se perdían en la burocracia. Pasaron las horas y el reloj seguía marcando incesante los minutos. Sin embargo, Ana no sentía agotamiento, sino una mezcla de emoción y temor. A cada instante, su fe en sí misma crecía, impulsada por la noción de que podía ser esa voz que tanto necesitaba esta organización. Quería que su jefe no solo viera un plan de acción, sino un nuevo rumbo, pero al mismo tiempo, la sombra de la crítica seguía acechando. ¿Sería suficiente? ¿Podría convencer a aquellos que eran reacios a aceptar el cambio? Nuevamente, su mente encontró una conexión con los relatos que había observado en sus investigaciones. Personas que habían luchado por tener un lugar en la conversación, que habían sido silenciadas en el proceso de decisión. Cada una de esas historias se entrelazaba con la suya. Cada victoria personal era un recordatorio de que el esfuerzo valdría la pena. Cuando finalmente se levantó de la silla, la noche había caído. La energía que sentía la impulsó a correr a la sala de reuniones al día siguiente con una determinación renovada. Había un propósito que abrazar y una voz que elevar. Había encontrado no solo el camino hacia su objetivo, sino también hacia su auténtico yo. Sin embargo, mientras se preparaba para la presentación final, un nuevo temor se plantó en su mente. La misma persona a la que había admirado en tantas ocasiones, su jefe, ¿sería capaz de ver más allá de su tradicionalismo? ¿O se mantendría firme en su resistencia al cambio, convencido de que el status quo era lo más seguro? Ana se detuvo un instante, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en su pecho. Cada vez que la duda la acechaba, una parte de ella se negaba a ceder. Había llegado el momento de enfrentar no solo la resistencia de los demás, sino también su propia inseguridad. Antes de salir, una pregunta candente la invadió. ¿Podría desafiar las expectativas y convertirse en la líder que sabía que era? La respuesta la incendió, llevándola a un desenlace inevitable. Se sintió ligera, como si finalmente estuviera lista para enfrentar no solo el juicio de los demás, sino el de su propio corazón. Una chispa de resolución iluminó sus ojos mientras se dirigía hacia la sala de presentaciones. El momento estaba cerca, y su viaje apenas comenzaba. Ana entró en la sala de reuniones sintiendo el pulso de su corazón resonar en sus oídos. El ambiente estaba cargado de miradas expectantes y un aire tenso que parecía presagiar el juicio inminente.
Tomó una respiración profunda y recordó la narrativa que había construido. Su propuesta era un reflejo de su lucha interna, de su deseo de ser escuchada y vista. Su voz, esa voz que había encontrado en la noche anterior, resonaría como nunca antes. Se dirigió a la pizarra y comenzó a exponer sus ideas, cada palabra cuidadosamente elegida. Mientras hablaba sobre la necesidad de innovación, notó cómo algunos rostros se iluminaban, mientras otros se mantenían imperturbables. Entre ellos, su jefe, cuya expresión de desdén era un reto directo a su resolución. Sin embargo, Ana no se dejó intimidar. Sabía que había hecho su tarea, y que la autenticidad sería su mejor aliada. Este proyecto no solo es un beneficio para la empresa, dijo, apuntando a las gráficas que había preparado. Es una oportunidad para mejorar la vida de las personas involucradas, para hacerles sentir parte de nuestro viaje. Las cejas de algunos miembros de la junta se levantaron, pero Ana percibió un sutil cambio en el ambiente. Una colega, que solía ser reacia a sus sugerencias, asintió levemente. Era su momento. Cada historia que compartía, cada dato que presentaba, parecía resonar en la sala. Sin embargo, no todo era sencillo. Un directivo, cuyo escepticismo era conocido, interrumpió. Ana, no podemos dejarnos llevar por emociones. Necesitamos cifras que respalden tu visión. La duda surgió de nuevo, un eco de la inseguridad con la que había comenzado. Pero, en vez de eliminarla, decidió confrontarla. La respuesta estalló de su interior. Y es que los números son la única medida del éxito. Las personas olvidan lo que hiciste, pero nunca olvidan cómo las hiciste sentir. Esas palabras hicieron temblar los cimientos del argumento racional. Ana sintió cómo los ojos se fijaban en ella. La tensión que había percibido antes se transformó en un enfoque intenso. Había llegado a un punto crítico en su presentación. Mientras continuaba, Ana se dio cuenta de que había crecido no solo profesionalmente, sino también personalmente. Las críticas que la habían golpeado días antes ahora eran combustible que alimentaba su fuego interno. Podía sentir que cambiaba el tono de la conversación, que su narrativa estaba penetrando las armaduras. Los miembros de la junta comenzaron a murmurar. Algunos compartían su perspectiva, otros directamente cuestionaban a su jefe sobre el enfoque conservador que siempre había defendido. Ana no podía evitar sonreír. El cambio estaba empezando a materializarse, y había comenzado a convertirse en un catalizador. Sin embargo, la emoción del momento fue interrumpida por un silencio devastador, cuando su jefe se puso de pie, interrumpiendo la discusión. Ana, esto es un enfoque bonito, pero necesitamos garantías. ¿Qué pasa si no funciona?, cuestionó, con el tono despectivo que había utilizado en el pasado. En su mirada había una mezcla de incredulidad y desconfianza. De repente, la sala se volvió un campo de batalla de posturas. La confrontación no solo se centró en el proyecto. Era también una disputa de creencias y valores. Ana sintió cómo el peso de la resistencia se acumulaba sobre ella nuevamente, pero esta vez, su reacción era diferente. En lugar de permitir que le derrotara, sintió que ese desafío activaba su resolución. ¿Acaso no deberíamos arriesgarnos a ser mejores?, replicó, el fuego en su voz resonando con una firmeza renovada. No se trata solo de resultados a corto plazo, sino de construir un legado. Si seguimos con nuestra zona de confort, nunca avanzaremos. El silencio que siguió a sus palabras se volvió sepulcral, y en esa pausa, cada individuo reflexionaba sobre sus propias creencias. La decisión estaba en sus manos, y iba más allá de los números que la rodeaban. La lucha emblemática en la sala era un espejo de su propio viaje. La batalla entre conformarse con lo conocido o atreverse a innovar. Justo cuando Ana creía haber abierto un camino hacia la aceptación, su jefe lanzó un comentario que la dejó helada. Está claro que esto no va a funcionar. Las palabras se clavaron en ella como dagas. Había llegado hasta aquí, y la resistencia se había intensificado. La incredulidad se transformó en una sensación de desafío. ¿Sería capaz de mantener su postura, o cedería ante el peso de la crítica y el tradicionalismo? Ana sabía que su valentía estaba a prueba,
y esa incertidumbre la envolvió mientras la sala se llenaba de murmullos sobre lo que podría ser su futuro. Mientras la discusión continuaba, un pensamiento quedó grabado en su mente. El verdadero reto no era solo demostrar su valía a los demás, sino reafirmar su valor ante sí misma. ¿Podría convertirse en la líder que anhelaba ser a pesar de la oposición? La tensión era palpable, y cada segundo que pasaba, la arrastraba a un clímax inevitable. El horizonte de su futuro estaba en juego, y la pregunta que emergió fue clara. ¿Encontraría la forma de transformar la resistencia en su mayor aliado? El desenlace estaba a la vista, y la decisión definitiva quedaba por revelarse. Ana sintió como si el suelo se estremeciera debajo de sus pies ante las palabras de su jefe. Era un momento decisivo, una bifurcación en su trayectoria profesional. La incredulidad en sus ojos se transformó rápidamente en determinación. Había pasado meses preparándose para esta reunión, pero más que eso, había estado lidiando con un viaje personal que la había llevado al borde de la autocompasión y la inseguridad. No puedo desistir ahora, pensó, su corazón palpitando en un ritmo frenético. La sala se llenó de murmullos, cada voz resonando como un eco distante, mientras ella se mantenía en pie, cruzando los brazos. En sus adentros, se preguntaba si debía conformarse con el desdén de su jefe, o arriesgarse a desafiarlo. La lucha no era solo externa, era una batalla visceral contra sus propios miedos y dudas. Sin embargo, esa lucha había despertado en ella un sentido de poder. Cada día en esta empresa es un riesgo constante, ¿no es cierto?, empezó a decir, su voz resonando con un fervor inesperado. No podemos tener miedo de lo desconocido. Lo que traigo aquí es una propuesta basada en una visión, algo que puede no tener todos los números ahora mismo, pero sí tiene el potencial de transformar nuestra cultura y el impacto que tenemos en el mercado. Las reacciones en la sala eran mixtas. Algunos miembros mostraban escepticismo, mientras que otros comenzaban a atrever a sostener su mirada. Se dio cuenta de que el desafío no solo era una prueba de sus habilidades, era una oportunidad para reivindicarse ante sí misma. La metamorfosis interna que había estado experimentando estaba empezando a manifestarse externamente. Sentía como su voz se hacía más fuerte, más firme, y esa chispa de autoestima iluminaba su discurso. Sin embargo, los obstáculos seguían surgiendo. La resistencia de su jefe no cedía. Ana, las ideas son una cosa, pero la sola innovación no pone dinero en nuestras cuentas. Necesitamos resultados concretos. ¿Qué nos dices ante eso?, cuestionó con un aire de superioridad que le resultaba cada vez más intolerable. Resistiendo la tentación de responder con rabia, se detuvo un momento. Lo que estaba en juego era más que un proyecto, era su propia credibilidad y la validación de sus capacidades. Entiendo tus preocupaciones, dijo, su voz cálida pero firme. Pero la historia nos demuestra que las grandes innovaciones no vienen solo de la lógica, vienen de la convicción y el deseo de generar un cambio real. Estoy hablando de un cambio que no puede ser exactamente medido en gráficos instantáneos. Ana sabía que tenía que ser estratégica. Cualquier paso en falso podría desbaratar su avance. Se tomó un segundo para observar a la audiencia. Algunos parecían pensativos, y eso le dio un pequeño atisbo de esperanza. Se dirigió a su colega, la que antes había sido reacia, ahora con un brillo de apoyo en su mirada. ¿Y si fallamos?, continuó, enfocándose en la posibilidad de una negativa. ¿No sería válido aún intentarlo si sabemos que podría llevarnos a un lugar mejor? Al menos habríamos tenido el coraje de dar el primer paso. Con cada palabra, Ana sentía que su confianza repercutía en la sala. El impulso era palpable. Podía casi tocarlo, el momento en que el cambio comenzaría a inclinarse a su favor. Pero no podía ignorar la mirada de su jefe. La sombra que esta figura proyectaba estaba lejos de disiparse. Mientras los murmullos continuaban y un par de colegas se inclinaban hacia adelante, participando en la conversación, Ana percibió cómo las dudas comenzaban a mezclarse con la curiosidad. Había un clamor interno que se gestaba, y por un instante fugaz, se sintió más que capaz de desafiar cualquier resistencia. Pero esa euforia se empañó cuando su jefe volvió a intervenir.
Esto puede parecer una emoción, Ana, pero yo veo imprudencia. Necesitamos una propuesta que se pueda respaldar. Disparó, dejando claro que no cedería sin combate. El torrente de emociones arremetió dentro de ella, como una ola que podría arrastrarla lejos de su objetivo. Aún así, la incertidumbre ahora era también una oportunidad. Antes de que pudiera encontrar la respuesta, otra colega alzó la mano, su mirada determinada y decidida. ¿Y si en vez de rechazarla, le damos esa oportunidad para demostrar lo que lleva dentro? El silencio que siguió era un indicativo del cambio de marea. Ana sintió un resplandor de gratitud hacia esa colega, pero también el peso de las expectativas. ¿Podría realmente hacer lo que prometía? Cada segundo, cada latido en su pecho se convirtió en un recordatorio de lo que estaba en juego. La sala estaba al borde de una decisión, y la pregunta que flotaba en el aire era imposiblemente simple. ¿Podría su propuesta no solo resistir el juicio, sino también cambiar su vida y la de quienes la rodeaban? Una nueva tensión llenó la sala, y Ana se dio cuenta de que la lucha aún no había terminado. El enfrentamiento con su jefe había sido solo el comienzo. ¿Tendría la fortaleza necesaria para abrirse camino en medio de la adversidad? Mientras se preparaba para responder, la inquietud se apoderó de ella, un dilema interno que la perseguiría hasta el desenlace. El momento de la verdad se veía cada vez más cercano, y la expectativa comenzaba a convertirse en una carga casi insoportable. ¿Podría convertir este debate en una victoria personal, sin importar las opiniones en la sala? Sabía que estaba a punto de descubrirlo. Ana tomó una respiración profunda, disfrutando del aire que parecía vibrar con nuevas posibilidades. La voz en su interior, en ocasiones vacilante, ahora resonaba como un tambor en su pecho, marcando el compás de su determinación. Había inexperiencia en la sala, pero también un palpable deseo de cambio. Este era su momento, y no podía dejar que la incertidumbre le robara la oportunidad de demostrar su valía. «Propondría un piloto», comenzó, empleando un tono más calculado. «Un proyecto de bajo riesgo que permita medir el impacto de nuestra idea. Esto no solo facilitaría la evaluación, sino que también aseguraría el compromiso de aquellos miembros de la empresa que aún son escépticos. Se podría presentar en un trimestre, y los resultados nos mostrarán si estamos en la dirección correcta». El murmullo en la sala se convirtió en un murmullo de especulaciones. Ana podía ver los rostros de sus compañeros cambiar. Algunos comenzaron a asentir, mientras que otros aún estaban atrapados en la trampa de la duda. La atención de todos se centró en su jefe, cuyas cejas se fruncían en una expresión calculadora. Ana se preguntaba si su estrategia había comenzado a surtir efecto, o si, por el contrario, había sido un intento demasiado audaz. Su jefe, con una voz que podría cortar el silencio más denso, lanzó su siguiente ataque. «El tiempo es un recurso escaso, Ana. ¿Cuánto costará esto en términos de tiempo y esfuerzo? Voy a recordar la gran frase de Gasto: el tiempo es dinero». La dureza de sus palabras hizo que un escalofrío recorriera la columna de Ana. La ansiedad comenzó a burbujear dentro de ella, pero rápidamente lo transformó en motivación. «Esa es la astucia de la innovación, jefe», respondió con intensidad, desafiando la frialdad de su interlocutor. «Si no arriesgamos un poco de tiempo, estaremos condenados a estancarnos. La industria cambia a un ritmo vertiginoso, y tenemos que estar un paso adelante. Invitar a esa transformación puede ser el giro que hemos estado buscando, y un beneficio que, más tarde, compensará el esfuerzo inicial», enfatizó. Su discurso había dejado de ser una mera presentación. Se convertía en una defensa sólida de sus sueños y esfuerzos. El sudor se acumulaba en su frente, pero ya no se trataba de vencer el temor. Era la oportunidad de dar a conocer su visión. Para algunos, el temor a equivocarse podría resultar paralizante, pero para Ana, ese miedo había mutado en una palanca que impulsaba su resiliencia. Se vio a sí misma como la conductora de un cambio que impulsaría no solo su carrera, sino también el bienestar del grupo. Pese a eso, sabía que su jefe no se rendiría tan fácilmente. «Necesito más que palabras, Ana. Esto se debe traducir en números y resultados tangibles», insistió, armándose con datos como si fueran armas.
Ana se concentró en su próximo paso. La necesidad de legitimidad la invadía, mas no podía perder el impulso que había construido. Entiendo su inquietud, comenzó, midiendo cuidadosamente sus palabras. De hecho, lo que propongo no carece de un análisis sólido. He recopilado información sobre el mercado, y he comparado otras empresas que, al hacer un cambio similar, han visto incrementos significativos en sus beneficios. La factibilidad está comprobada, solo necesitamos la voluntad de intentarlo. Mientras hablaba, se dio cuenta de que su voz se mantenía constante, su postura recta. Aunque la presión era abrumadora, ya no sentía que estaba en un borde. Se encontraba en un centro de decisiones, donde cada palabra, cada argumento, era un paso hacia la afirmación de su propia capacidad. La sala se agitó nuevamente, cuando una voz masculina lejana intervino. Ana, si lo hacemos, y no funciona, ¿qué pasará con tu credibilidad y la de todos nosotros? Es un camino arriesgado, y hay mucho en juego. Era un eco del temor, un recordatorio de la gravitas del momento. Todo avance significativo implica riesgo, contestó, con un aplomo inesperado. Lo que quiero demostrar es que podemos avanzar para aprender, incluso si no obtenemos el resultado que deseamos. Al final del día, el verdadero fracaso sería no atrevernos a intentar cambiar las cosas por miedo a lo desconocido. El murmullo se apaciguó, y ella notó cómo algunos miembros de la junta comenzaban a dialogar entre sí, intercambiando miradas de curiosidad. Los cimientos de la resistencia parecían moverse. Ana no sabía cuánto tiempo duraría el debate, pero su sentido del tiempo había cambiado drásticamente. La presión era innegable, pero el ímpetu que había forjado en su interior la empujaba a seguir adelante. Mientras su jefe vacilaba, Ana sintió un renovado sentido de claridad. ¿Podía realmente tomar este camino y salir victoriosa? Mientras una colega buscaba la manera de contribuir a la conversación, Ana se sintió más fuerte que nunca. En ese momento decisivo, supo que el camino hacia el reconocimiento no siempre era lineal, y que a veces se trataba más de autoafirmación que de aprobación externa. Pero justo cuando pensaba que se estaba acercando a la meta, su jefe rompió el silencio, desafiando su resistencia con un enigmático comentario que la dejó helada. Puedo darle una semana para que vuelva con una propuesta reestructurada, pero Ana sintió que el suelo se movía una vez más bajo sus pies, mientras ese pero resonaba en su mente. La pregunta se volvía urgente. ¿Podría realmente cumplir con tal exigencia? ¿Y qué significaría esto para su futuro en la empresa? Ella sabía que la próxima semana no solo sería decisiva para su proyecto, sino crucial para su crecimiento personal y profesional. Estaba a punto de entrar en un terreno mucho más profundo que jamás había considerado. El sonido del reloj en la sala parecía amplificarse, cada tic resonando con la urgencia de la tarea que tenía por delante. Ana no podía permitir que la ansiedad la dominara. La presión se mezclaba con el aliento fresco de la determinación. Esa mezcla se había convertido en una fuente inagotable de energía. Sabía que su próximo paso debía ser estratégico y bien fundamentado. Se sentó en su escritorio. El destello de la pantalla la cautivó. El informe que había preparado sería su aliada en esta batalla. Pero en su interior, sentía que necesitaba más que datos. Necesitaba demostrar que era capaz de convertir su visión en algo tangible. Así que, mientras acomodaba sus notas, una idea comenzó a gestarse lentamente en su mente. ¿Y si transformaba el feedback negativo en una ventaja? Ana se propuso reunir información adicional, no solo para abordar las inquietudes de su jefe, sino también para fortalecer su posición ante el consejo. Se dedicó a analizar los datos de la competencia, buscando patrones de éxito que pudieran ser reproducibles. Además, extraería testimonios de colegas en otras empresas que hubieran implementado ideas innovadoras, mostrando a su equipo que el cambio no solo era posible, sino también beneficioso. Días se convirtieron en noches mientras Ana exploraba cada aspecto de su propuesta, cada gráfico, cada estadística. La presión aumentaba, y con ella su autocrítica. Las dudas empezaron a asomarse de nuevo, pero esta vez,
Ana las reconoció como señales de alerta, no como obstáculos. El error está en temer al fracaso, pensó. El verdadero fracaso sería no intentarlo. Una tarde, mientras un café humeante amenazaba con derramarse, decidió que era hora de conectar con algunos que habían estado en su lugar. Contactó a un ex colega, alguien que había enfrentado una situación similar. Su voz en el teléfono le ofreció un respiro. Escuchar sobre sus desafíos y triunfos la reconfortó y la llenó de ideas. La conversación se tornó en un brainstorming en vivo, cada idea reflejando la posibilidad de una nueva forma de abordaje. Ana estuvo a punto de dejar de lado su hoja de ruta tradicional. Al regresar a sus notas, se dio cuenta de que la propuesta necesitaba surcar nuevas corrientes. Quería que su plan no solo rescatara su credibilidad, sino que también inspirara a otros a abrazar el cambio. En lugar de enfocarse únicamente en los números, su presentación incluiría narrativas que ilustraran el impacto de la transformación. Así, se sumergió en la elaboración de su propuesta. Utilizaría relatos de transformación personal y profesional, creando una conexión emocional que pudiera ser entendida y sentida por sus compañeros. La magia del cambio no radica solo en cifras, sino en el potencial que cada uno lleva dentro. El día de la presentación llegó con un aire electrizante. Ana entró en la sala con confianza renovada. Después de escuchar las palabras de su jefe, notó que el ambiente había cambiado. No solo ella luchaba contra sus dudas, sino que el resto de la sala parecía estar en una montaña rusa emocional, pasando del escepticismo a la curiosidad. Mientras comenzaba a hablar, su voz resonaba con una fuerza que ella misma no había imaginado. Presentó su análisis con cada dato apoyado por testimonios, cada historia cautivando a la audiencia. Ana, sintiendo el poder de sus palabras, transformaba la sala en un espacio donde el miedo a lo desconocido comenzaba a desvanecerse. Cuando su presentación se acercaba a su apoteósico final, su jefe la interrumpió, su mirada analítica manteniendo la tensión. Esa es una perspectiva interesante, Ana. Pero quiero que pienses en algo. ¿Cómo motivarás a la gente que tiene miedo de dar ese primer paso? El cuestionamiento lo dejó en el aire. Un desafío que se sentía más como una advertencia. Ana sintió la presión escalar nuevamente, desafiando su renovada confianza. Tenía que actuar rápido y con astucia. Mientras reflexionaba, su mente se abrió a una opción inesperada, una que podía cambiar no solo la dirección de su argumentación, sino también su propio camino en la empresa. Fue entonces que una idea brillante surgió en su mente, un enfoque audaz que podría conectar con la propia esencia de su propuesta. Pero, ¿podría arriesgarse tanto en un entorno tan incierto? El corazón le latía con fuerza mientras se preguntaba si realmente podría encarar ese desafío. Sin embargo, la oportunidad de responder a su jefe estaba ahí, y con ella, la posibilidad de un cambio trascendental. ¿Qué revelación podía ofrecer que no solo desafiara las expectativas, sino que cimentara su lugar en la organización? Ana sabía que estaba en el borde de una nueva conclusión, pero su decisión definiría su futuro. Ana tomaba una respiración profunda, consciente de que, en aquel instante, podría convertirse en la arquitecta de su propio destino. Su mente viajaba por caminos que no había considerado antes. La idea que había brotado en su mente no solo era arriesgada, sino también completamente innovadora. ¿Y si en lugar de centrarme únicamente en los datos duros, introduzco la voz de quienes han hecho la transición en otras empresas? ¿Qué tal si convierto su miedo en testimonios de éxito? Cuando Ana abrió la boca para compartir su idea, el tiempo pareció detenerse. Se detuvo a observar a sus colegas, cada uno con sus expresiones de expectativa y duda. Sabía que esto no sería solo un discurso, era un llamado a la acción. Con determinación, habló sobre las historias de personas reales, sobre desafíos enfrentados y superados. Su voz, aunque firme, sonaba casi como un susurro colectivo de esperanza. Imaginemos un espacio donde la retroalimentación no sea un freno, sino un impulso. Donde cada paso que demos juntos sea un avance hacia un futuro que anhelamos. Sus palabras fluían con una pasión que resonaba con los presentes.
Veía sus expresiones cambiar. Las líneas de preocupación comenzaban a suavizarse. Sin embargo, el eco de la pregunta de su jefe retumbaba en su mente. ¿Cómo motivar a aquellos que tienen miedo? Ante esa inquietud, sintió que su argumento necesitaba un enfoque aún más profundo. Así que, mientras continuaba su presentación, la estructura cambió de ser meramente informativa a convertirse en un llamado visceral, profundo, una invitación a la transformación personal. Ana proyectó una breve historia sobre una compañera que, aterrorizada por un cambio de rol, había encontrado su fortaleza y se había convertido en una líder dentro de su área. La sala pasó de escuchar números a reflexionar sobre la humanidad detrás de esos números. Ana no solo contaba una historia, estaba cultivando un terreno fértil para que sus colegas imaginaran sus propias metamorfosis. Al hacerlo, comenzaba a liberar su propio miedo a la autenticidad. Se dio cuenta de que, al compartir su vulnerabilidad, liberaba a los demás de sus ataduras internas. Cada historia resonaba como un eco, desmantelando los muros de desconfianza que pudieran haber existido. Tras el empleo de cada relato, la atmósfera se iba cargando de energía renovada. Vio cabezas asentir y pequeños murmullos de aprobación. Esta no era solo una presentación, era la creación de un movimiento interno redefinido, uno donde el miedo y la resistencia a cambios significativos eran transformados en valentía y determinación. El clímax de su discurso llegó cuando hizo una pausa intencionada, observando a todos en la sala en un momento solemne. No necesitamos ser perfectos, necesitamos ser valientes. Si tomamos un paso juntos hacia lo desconocido, ya no será solo nuestra culpa si fallamos, será nuestro triunfo colectivo. De repente, el silencio fue interrumpido por una voz familiar. Ana, lo que has dicho es poderoso. Era su jefe, mirándola con una mezcla de sorpresa y admiración. Sus siguientes palabras provocaron una respuesta vibrante en su corazón. Pero pregunto nuevamente, ¿cómo impulsamos ese primer paso? Ana sintió el palpitar de su corazón. Tenía una oportunidad de oro. Proponer un plan de acción, un programa de mentoría donde las historias continuaran fluyendo después de su presentación. Si podía formular una estrategia que permitiera que esa motivación se convirtiese en una práctica diaria, se estaría abriendo a sí misma la puerta que la llevaría hacia una nueva dimensión profesional. Pero, ¿realmente estaba lista para dar ese paso hacia la acción? ¿O sería este un sueño efímero? Las próximas horas se convertirían en la prueba de su resiliencia. La sala la observaba, expectante, mientras ella visualizaba lo que significaría vulnerarse una vez más. La pregunta era clara y directa. ¿Podría llevar su revelación más allá de la mera idea, convertirla en un movimiento real dentro de su entorno? Mientras la idea se cristalizaba, se dio cuenta de que no solo deseaba avanzar. Necesitaba transformar esa energía en algo duradero, pero en el fondo, una nueva incertidumbre comenzaba a crecer en su mente. Si este enfoque funcionaba, ¿qué cambios traerían consigo? ¿Estaría dispuesta a enfrentarse a las repercusiones de un éxito que podría alterar su papel en la organización para siempre? La decisión no solo afectaría su carrera, sino que cuestionaría toda su percepción sobre el valor de ser un agente del cambio. Mientras el silencio se estiraba, Ana sabía que el verdadero reto apenas comenzaba. Ana se encontraba nuevamente frente a la mesa de reuniones, pero esta vez con una confianza renovada. Había pasado una semana desde su última presentación, y en ese tiempo, había transformado su enfoque y su propuesta, incorporando la voz de sus colegas y sus historias. Había decidido que no solo presentaría un plan de acción, sino que lo haría en un marco colaborativo, que invitara a todos a formar parte del viaje. Cada relato que había recopilado de sus compañeros, se convirtió en el núcleo de su nueva propuesta. Se había reunido con diversos miembros de la empresa, escuchando sus experiencias y miedos en torno a los cambios que se estaban planteando. Lo había entendido. El temor a lo desconocido era el mayor obstáculo, y su misión ahora era convertir ese miedo en motivación. Estaba decidida a mostrar que la inclusión y la creatividad podían ser motores de cambio. Al entrar a la sala, el ambiente se sentía diferente.
Las miradas de sus colegas ahora reflejaban curiosidad y apertura, en lugar de escepticismo. En el fondo de su mente, también había un susurro. ¿Sería suficiente? Gracias por estar aquí nuevamente, comenzó Ana, sintiendo la energía vibrante en el aire. Hoy quiero invitarlos a un viaje, uno que no solo involucra datos y cifras, sino nuestras historias como individuos dentro de esta organización. Juntos, podemos transformar no solo nuestro departamento, sino también la cultura de nuestra empresa. Como un faro, su voz transmitía un sentido de propósito. Mientras desarrollaba su presentación, compartió relatos concretos de sus compañeros que habían enfrentado desafíos, resaltando cómo sus experiencias habían moldeado sus perspectivas. Esto no era solo sobre ella. Era sobre una multinacional que podría reinventarse si cada uno de ellos se sentía valorado y escuchado. Con el potente tono de su voz, comenzó a explicar la nueva lógica detrás de su propuesta. Imaginemos un proyecto piloto donde cada uno de ustedes pueda involucrarse. Sería un programa de mentoría, donde las historias se entrelazan, y donde los fracasos se celebran como parte del aprendizaje. Para su sorpresa, un murmullo de aprobación comenzó a circular entre los miembros de la junta. Aquellos que antes eran escépticos, ahora mostraban interés, y Ana entendió que la clave estaba en resonar con sus emociones. Había encontrado la respuesta a la pregunta crucial. No se trataba solo de los resultados, sino de formar verdaderos vínculos que impulsaran el cambio desde adentro. A medida que avanzaba, la tensión que alguna vez la había paralizado se desvanecía. Ahora se sentía como una líder, y no como una mera espectadora. Y fue en ese momento, cuando su jefe la interrumpió nuevamente, que sintió el verdadero desafío ante ella. Es un enfoque interesante, Ana. Pero, ¿cómo vamos a medir esos impactos? ¿Cómo sabemos que estamos avanzando hacia el éxito? Su mirada inquisitiva desnudaba la resistencia que todavía existía en el aire. Ana sonrió internamente, porque tenía la respuesta lista. Mediremos tanto el impacto cuantitativo como el cualitativo. Preparamos encuestas para evaluar el bienestar y compromiso de cada participante, y haremos seguimientos constantes para ajustar nuestro enfoque a medida que avanzamos. La clave es que este no será una iniciativa estática, sino un movimiento dinámico que evoluciona con nosotros, contestó con firmeza. Finalmente, vio cómo algunos de sus colegas comenzaron a tomar notas. El tiempo parecía haberse detenido, y en el transcurso de la presentación, comenzó a sentir que la valentía comenzaba a brotar en cada rincón de la sala. ¿Estaba ella realmente logrando algo grande? El tiempo avanzaba, y Ana sintió que su discurso había logrado llegar al núcleo de la audiencia. Cada dato que presentaba ahora venía acompañado de una historia. Cada gráfico reflejaba no solo números, sino vidas humanas. Luchas, triunfos y resiliencia se entrelazaban en un relato poderoso de transformación. Cuando concluyó, el silencio en la sala era abrumador, antes de que un aplauso estallara y rompiera la tensión. Miradas de admiración se dirigieron hacia ella, y Ana supo que había conquistado la sala. Pero lo que realmente la llenó de satisfacción fue el brillo en los ojos de quienes la rodeaban, un indicativo de que estaban listos para involucrarse. Su jefe, visiblemente impresionado, tomó la palabra de nuevo, esta vez con un tono menos crítico. Ana, has hecho un trabajo excepcional. Me gustaría que lideraras este piloto, pero deberías presentar un plan de acción concreto para la próxima semana. Esa pequeña afirmación significaba el mundo para Ana. Había ganado no solo la aceptación de su propuesta, sino también su respectiva responsabilidad. Había demostrado su valía, pero más que eso, había abierto un camino hacia el reconocimiento y la colaboración auténtica. La sensación de logro y validación arrasaba su ser. Ana había entendido que el verdadero crecimiento no radica solo en ser escuchada, sino en elevar a los demás. Su transformación personal estaba completa. Ya no se sentía invisible. Había reclamado su lugar en un mundo laboral que la había menospreciado. Había tomado su voz y la había convertido en un faro de esperanza. Al salir de la sala se sintió renacida. Un horizonte brillante se extendía ante ella, repleto de oportunidades y nuevas historias por contar.
No solo se había logrado defender a sí misma, sino que había encontrado una manera de ser la voz por la que tanto había luchado. Ana estaba lista para enfrentar el próximo desafío, no como una simple ejecutiva, sino como una verdadera líder en el complejo tejido de su organización. Ahora sabía que era capaz de más. El cambio que siempre había anhelado comenzaba con ella. Y así, con un corazón lleno de propósito y valentía, se dispuso a seguir impactando no solo su carrera, sino también la vida de aquellas personas que la rodeaban. No esperes más para vivir tu propia transformación. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y hacer que más personas vean este contenido. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y recuerda, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de un movimiento por el cambio personal.